Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos. Hoy vamos a comenzar con la lectura y el comentario de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Este poema se considera la obra capital de la literatura italiana, de la literatura cristiana y podríamos decir una de las grandes cumbres de la literatura universal. Digamos dos o tres datos para ubicar a Dante y su poema en la historia. Dante en realidad es un apócope de su nombre. Se llamaba Durante degli Alighieri. Nació en 1265 en Florencia y va a morir desterrado en la ciudad de Ravenna en el año 1321. Fue desterrado en el 1302. Empezó a componer esta obra, la Divina Comedia, alrededor del 1304 y le llevó casi hasta su muerte en el 1320. Para comprenderla plenamente tenemos que leer antes La Vida Nueva, a la que le dedicamos algunos videos anteriores. La Vida Nueva es escrita en 1293. La obra de Dante se hizo tan famosa y tan querida entre sus conciudadanos que en 1373 se pidió al Consejo de la ciudad de Florencia que se contratara a alguien que hiciera lecturas públicas, como lecciones públicas, leyéndola y comentándola, tarea que se le asignó al gran poeta Boccaccio, el autor del Decamerón, y es Boccaccio el que le va a poner a esta gran comedia, como la había llamado Dante, el adjetivo de divina, y si no él, por lo menos en aquel momento sus conciudadanos empezaron a llamarla así. Una aclaración sobre el título. Dante mismo lo comenta en una carta a un gran amigo y protector suyo de Verona, llamado el Can Grande de la Scala, una carta valiosísima en la que explica muchos elementos para interpretar su obra, y dice allí: la palabra comedia se distingue de la tragedia en cuanto a la materia, porque la tragedia al principio es admirable y tranquila, pero al final, en el desenlace, resulta triste y horrible. La comedia, en cambio, suele empezar con algún tema o situación áspera, pero luego termina felizmente, como lo muestra Terencio. Igualmente se distingue en el estilo, elevado y sublime en la tragedia, tranquilo y humilde, por lo contrario, en la comedia. En cuanto al estilo, esta obra suya es suave y sencillo, pues emplea el lenguaje vulgar que emplean las mujeres en sus conversaciones diarias. De modo que la comedia no es como la entendemos actualmente, como una obra de humor o de comicidad, sino una obra que termina bien, que busca alcanzar desde un estado de desgracia inicial el estado de felicidad final. Y no solamente es el título de la obra, o que la define a la obra, sino que es también la finalidad. Él mismo en esta carta dice: la finalidad de esta obra es apartar a los mortales, mientras viven aquí abajo, del estado de miseria y llevarlos al estado de felicidad. Es decir, llevar al hombre de su estado de penuria por el pecado al estado de felicidad de la salvación. Digamos de entrada lo que me parece lo fundamental para no perdernos en la obra de Dante. Ya dijimos que se trata de una obra que sondea el corazón humano, la misma naturaleza humana. Y en el fondo de esta naturaleza está el deseo, la búsqueda de una respuesta a la gran pregunta sobre la existencia misma. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué significa todo esto? Descubrimos nuestro estado de pecado, nuestro estado de oscuridad, descubrimos nuestro estado de penuria y nos preguntamos si alguien puede mirarnos con compasión, si existe la posibilidad de una mirada de amor o de misericordia que nos rescate. Esa es la mirada que Dante intuyó cuando era ya joven al verla a Beatriz, al recibir su salutífero saludo, tal como vimos en La Vida Nueva.
Esta mirada es la que Dante busca a lo largo de toda la comedia, y él mismo se va haciendo cada vez más capaz de ver, de verse y de ver la realidad. Por lo mismo, podemos decir que la Divina Comedia es una obra sobre el amor. En todo el pasaje del infierno podemos ver, precisamente él lo va a explicitar en uno de los cantos, el amor que se ha detenido en objetos menores a sí mismo, el amor que se ha aferrado a objetos que quizá eran buenos, pero no eran el último objeto del amor. El deseo se ha paralizado en el infierno. De hecho, todos los personajes que Dante se va a encontrar en el infierno están como fijos en su estado, al revés del purgatorio y del paraíso, donde, especialmente el purgatorio, donde se va ascendiendo, se va cambiando de estado, y del paraíso, donde todos crecen, están por un lado en la cumbre de su amor, pero al mismo tiempo creciendo en ese amor permanentemente. El purgatorio es el amor que se purifica, el amor que trata de despojarse de lo que no lo ayuda y de acercarse precisamente a la virtud, a lo que lo ayuda a amar mejor. Y ya el cielo es el amor que es atraído, podemos decir así, de luz en luz, hasta encontrar el objeto último de su deseo. Pero todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la obra misma. No quiero detenerme demasiado en esta introducción. Vayamos al canto primero. En el medio del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura porque la recta vía había perdido. Digamos para empezar que Dante nos incluye a todos en este pasaje porque habla de nuestra vida. El medio de nuestra vida se entiende normalmente que Dante está hablando del año 1300, cuando el mismo Dante tenía 35 años, la mitad de 70 años, según el Salmo 90, versículo 10, que dice, la vida del hombre son 70 años. Sobre esto Dante también va a hablar en otra obra suya que se llama El Convivio, que nos permite entender que le está haciendo esta alusión explícita a un año concreto de su vida. También hay una alusión al pasaje de Isaías 38, versículo 10, que dice, en medio de mis días tuve que bajar a las puertas del abismo, que es precisamente lo que va a hacer Dante en esta primera parte, descender a los infiernos. ¿Qué está describiendo Dante en este pasaje? Bueno, la naturaleza, la condición de la naturaleza humana, ¿no? La condición caída de la naturaleza humana, esta selva oscura que puede simbolizar nuestro extravío en general en la vida, ¿no? Nuestra pérdida del sentido mismo de la existencia, que hace surgir en nosotros el deseo mismo de ver, es decir, de hallar el bien, la verdad, la belleza. El punto de partida, por lo tanto, de la comedia es la ceguera que todos podemos constatar en nuestra propia existencia. La vía recta o el camino recto va a aparecer después varias veces en la comedia, precisamente con todo su sentido moral, ¿no? Con todo su sentido no físico, sino totalmente espiritual. Encontrar el verdadero camino. Y qué penoso es decir cómo era aquella selva tupida, áspera y salvaje, cuyo recuerdo renueva el pavor, pavor tan amargo que dista poco de la muerte. Mas para tratar del bien que encontré en ella, contaré otras cosas de las que en ella vi. El pasaje es interesante, nos declara esta intención. Tengo que hablar del bien que encontré, pero por eso tengo que hablar también del mal, y tengo que sufrir, escribir estos recuerdos. Es uno de los puntos iniciales de la espiritualidad cristiana. Para poder llegar al bien tenemos que reconocer en primer lugar nuestro pecado. Para recibir la alegría de la salvación tenemos en primer lugar que reconocer nuestra oscuridad. Por eso, en la descripción física que Dante va a hacer de este viaje, encontramos en primer lugar
una especie de descenso. Ya lo adelanto un par de cantos después, Dante va a empezar a bajar por un gran embudo, podemos decir así, que es el infierno como lo describe, que va descendiendo en la tierra, pero cuando atraviesa el centro de la tierra, lo que pasa es que empieza a subir. Es un gran hallazgo, ¿no? Dante, después de ese camino de subida, lo continúa en la montaña del purgatorio. Del otro lado del infierno tendríamos la montaña del purgatorio y después la ascensión por los cielos. De manera que este viaje tiene una sola dirección. Parece que primero desciende y después asciende, pero en realidad la dirección es siempre constante. Siempre está subiendo, incluso cuando parece que baja. Los que hayan hecho los ejercicios espirituales de San Ignacio conocen que en la primera semana de los ejercicios versan sobre precisamente reconocer la oscuridad del pecado, de la humanidad y de nuestro propio. Y esta es la condición para después poder encontrar el camino de purificación. No sabría explicar ahora cómo entré. De tal modo me dominaba el sueño cuando abandoné el buen camino. Dante no puede decir cómo entró, porque no entramos por un pecado grave concreto. Ya vamos entrando lentamente, casi inconscientemente. De hecho, hasta nacemos en el estado de naturaleza caída, nacemos ya en la selva del pecado original. Hay que pensar que Dante ubica este momento de reconocerse en medio de la oscuridad precisamente en el esplendor de su vida. En el año 1300 él no tenía todavía todos estos problemas políticos, al contrario, estaba en la gloria, a lo mejor podemos decir así, de su edad, de su carrera poética, civil, y sin embargo, él dice, estaba en la selva oscura. Pero ahora, en medio de la selva, él levanta la cabeza, levanta la mirada. Levanten la mirada, está por llegarles la liberación, como dice el Evangelio, Lucas 22, 10. Y allí lo que ve es el sol coronando una colina. Miré a lo alto y vi la cumbre, aureolada ya por los rayos del planeta, que es guía fiel por todos los senderos. Llama planeta al Sol porque estamos ubicados en el sistema tolemaico, ¿no? Previo al copernicano. Pero el Sol es evidentemente una imagen del bien, ¿no? De la luz que tanto desea. Y está allí. Ahora va a tratar de alcanzarlo, pero no va a poder, que es el gran drama de la humanidad, querer alcanzar esto por sí misma, por las propias fuerzas, y caer una y otra vez. Se sintió en primer lugar aliviado, ¿no? Renace con la vista del sol, renace la esperanza, sabe que hay un camino por delante. Se calmó entonces un poco el miedo que había agitado el lago de mi corazón durante aquella noche tan penosa. Y lo mismo que aquel que ha logrado salir tras afanosa lucha del océano a la orilla, se vuelve a mirar el agua llena de peligros, así mi espíritu fugitivo aún se volvió hacia atrás y contempló el pasaje del que nadie salió nunca vivo. Intentó entonces empezar la subida, pero una agilísima y veloz pantera, cubierta de pintada piel, se me puso delante, impidiéndome avanzar, de tal modo que muchas veces huí para volver otras tantas. Fui per ritornar più volte volto. Empiezan a acosarlo tres animales simbólicos. En primer lugar, la pantera. Y ahora nos da una pista temporal. Dice, empezaba entonces a amanecer y el sol se levantaba rodeado de las mismas estrellas que le acompañaron cuando el amor divino creó tan bellas cosas, como invitándome a esperar. Este sol lo está invitando a la esperanza. Pero la indicación temporal es esta, que las estrellas son las mismas que cuando fueron creadas. Es decir, según la creencia medieval, el mundo fue creado en primavera,
para ser más precisos, el 25 de marzo, fecha que para los cristianos es el día de la encarnación del Señor, cuando el Verbo se hace carne en el seno de María, celebrado por la fiesta de la Anunciación, 9 meses antes del 25 de diciembre. Pero algunos años, como en el año 1300, fue también coincidente con el Viernes Santo. Es decir, que el viaje que Dante está por empezar a hacer ocurre el 25 de marzo del año 1300. Inicia allí, la noche entre el jueves y el viernes. Y se va a prolongar hasta lo que llamamos hoy Domingo de Misericordia, es decir, la octava de Pascua. De manera que tenemos alineadas las grandes celebraciones en consonancia con el viaje mismo, donde Dante va a experimentar, podemos decir así, su propio renacimiento espiritual, su propia Pascua. Pero habíamos quedado en la descripción de las fieras que salen al paso de Dante. Aparece después un león. Este parecía venir contra mí, alta la cabeza y rugiendo de hambre, tal que pensé que el aire se estremecía. Y finalmente, una loba que en su delgadez parecía llena de todos los apetitos y había causado ya la desgracia de mucha gente. Hace un juego de palabras Dante aquí donde dice que la loba sembraba carca nella sua magrezza, parecía llena de apetitos. En la simbología medieval estos tres animales representarían la pantera, la lujuria, el león, la soberbia y la loba, la avaricia, identificadas a veces también con las etapas de la vida, especialmente la juventud, en la cual los pecados de lujuria serían los más frecuentes, la madurez, donde la soberbia predominaría, y la vejez, donde tratamos de aferrarnos a las cosas como para que no se escape la vida, y la avaricia resulta el pecado predominante. Estos tres pecados son a los que se contraponen los tres votos de la vida religiosa: la castidad contra la lujuria, la obediencia contra la soberbia y la pobreza contra la avaricia. Pero también algunos han querido darle una interpretación política y, como Dante dice que sus palabras tienen muchas interpretaciones, también puede ser válida. La pantera, que tiene distintas manchas de colores, podría ser la misma Florencia dividida entre güelfos blancos y negros. Dante pertenecía a los güelfos blancos y por los problemas políticos con la otra facción de los güelfos fue desterrado de su ciudad tan amada. El león representaría el imperio en su fase depredadora o terrible, porque Dante ama evidentemente el imperio, quiere la unidad de Europa, pero también podría estar señalando los pecados asociados a esta búsqueda de poder político. Y la loba podría representar a la iglesia misma, especialmente el papado. De nuevo, lo mismo, Dante ama a la iglesia, ama la sede de Pedro, pero justamente por eso no soporta ver qué mal se portan los pastores y especialmente los papas, a los que asocia una y otra vez al pecado de la avaricia y también de la simonía, es decir, de vender cargos eclesiásticos, de vender la gracia de Dios, porque finalmente todos estos cargos eclesiásticos conllevan el orden sagrado, es decir, transmitir el episcopado, sobre todo, por dinero, cosa que era tan frecuente en la Edad Media y después también en el Renacimiento, obviamente. De manera que los tres animales que acosan a Dante podríamos asociarlos a las tres grandes fuerzas políticas que destrozan la vida de Dante, pero también a estas fuerzas espirituales que están también reflejadas en la vida política, pero tienen un campo de acción mucho más amplio en la vida de las personas. Estas tres bestias le impiden a Dante poder subir a la cumbre. Perdí la esperanza de alcanzar la cima. Y como aquel que se enriquece con alegría, al llegar la hora de perderlo todo, llora y se entristece con toda el alma, así me hizo sentirme aquella bestia implacable que viniendo contra mí
poco a poco me empujaba hacia donde el sol no luce, o literalmente hacia donde el sol se calla. De manera que Dante ahora ha visto todo el panorama. No solamente ha descubierto que estaba en la selva oscura, ahora está más triste que antes, porque ha alcanzado a ver un destello, una intuición de bien, de verdad, de belleza, y sin embargo también ha comprobado que es imposible por las solas fuerzas humanas enfrentar los obstáculos insalvables que se presentan para subir a la colina. Pero entonces, mientras me deslizaba hacia el fondo oscuro, se me ofreció a los ojos alguien que por el largo silencio que guardaba parecía sin voz. Dinanzi agli occhi mi si fu offerto. No es que Dante lo ve activamente, sino se ofreció a mis ojos. Dante recibe a este otro que aparece como un don, como un regalo. La presencia de alguien más es un regalo en nuestra propia vida. Entonces, el personaje de Dante pronuncia la primera palabra dirigida a este otro personaje silencioso que se le ofreció a la vista. Y Dante dice, miserere di me, ten misericordia de mí, que es el gran grito de la humanidad, que es el gran grito del corazón, que alguien se compadezca, que alguien nos mire con amor, con misericordia. No por nada comenzamos la misa con el Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Seas quien seas, ya seas hombre o sombra, es decir, un fantasma. Incluso un fantasma sería bienvenido. Me respondió, no soy hombre, lo fui, non homo ya fui. Es decir, es una sombra, es un fantasma. Mis padres fueron lombardos, mantuanos los dos de nacimiento. Nací bajo Julio, aunque tarde, y viví en Roma bajo el buen Augusto, en el tiempo de los dioses falsos y engañosos. Fui poeta y canté a aquel justo hijo de Anquises, que vino de Troya después que ardió la soberbia Ilión. Ya con estos datos sabemos que está hablando Virgilio, el fantasma de Virgilio, el gran poeta latino, el gran poeta romano que cantó a Eneas, el hijo de Anquises, en la obra Eneida, de la cual Dante se siente deudor. Precisamente Eneas desciende también a los infiernos, donde va a encontrarse con sus antepasados, siguiendo una larga lista de personajes de la épica universal que descienden a los infiernos, desde el Gilgamesh de la literatura sumeria, pasando por Ulises en la Odisea e incluso en otras obras de la literatura universal. Pero Dante, la referencia más próxima que tiene es justamente a Virgilio y a su obra capital de la literatura latina, que es también una obra profundamente política como el mismo poema de Dante. Y Virgilio comienza su labor de maestro, va a ser el gran guía, el maestro, casi un padre para Dante. Y le hace preguntas didácticas, podríamos decir así, preguntas que ayudan a Dante a encontrarse a sí mismo en este lugar preciso de su historia. Le dice, pero tú, ¿por qué vuelves a tanta pena? ¿Por qué no subes al delicioso monte que es causa y principio de toda alegría? El alumno tiene que decir su propia respuesta, no la va a adelantar Virgilio. Le responde Dante, entonces eres tú aquel Virgilio, aquella fuente de la que nace tan caudaloso río de elocuencia. Oh tú, honra y luz de los poetas, válganme el largo estudio y el profundo amor que me hicieron disfrutar de tu obra. Tú eres mi maestro y mi autor, de ti solo aprendí el bello estilo que me ha dado la gloria, el dulce estilo nuevo del cual se gloriaba Dante. Él dice, lo aprendió del mismo Virgilio.
Mira la bestia que me ha obligado a huir. Ayúdame contra ella, sabio glorioso, porque ella me hace palpitar las venas y el pulso, el temor que lo invade completamente. Y entonces ahora Virgilio le va a decir el plan de la obra. Te conviene seguir otro camino, a te conviene tener altro viaggio, si quieres huir de este lugar salvaje, replicó al verme llorar. Te conviene hacer otro camino. Podemos decir que en Virgilio está representada toda la poesía, el arte del antiguo mundo, que Dante admira y ama profundamente. Dios le ha ofrecido a Dante esta poesía, Dios le ha ofrecido estos amigos de la antigüedad, estos poetas, para que lo acompañen, por lo menos, en la primera parte del viaje. Como le pasó a San Agustín, al que San Ambrosio, su maestro, le dio a leer en primer lugar los libros platónicos, la cultura antigua, los filósofos, los poetas, resultan propedéuticos a la fe, un camino que nos acerca a la naturaleza humana en su sentido más pleno, más puro, y por lo tanto nos hacen percibir la gloria y la miseria de la naturaleza humana, en las cuales se reflejan la gloria de Dios y la necesidad de nuestra salvación. Y este camino que Virgilio le propone a Dante no tiene atajos, hay que atravesarlo por completo. Primero, descendiendo al infierno, a las profundidades del mal, reconociendo de qué mal somos capaces. Después pasando por la experiencia del purgatorio, es decir, recuperándonos a nosotros mismos, rescatando nuestro verdadero ser, y desde allí pasando por una experiencia clave que es la del perdón, que está en la cumbre misma del purgatorio, entrar en la dinámica del amor, que es la dinámica del cielo. Este es el viaje que hace sabio al ser humano, el viaje hacia el interior de sí mismo y hacia su verdad más profunda, que en la mirada cristiana, como la que nos propone Dante, su verdad más profunda es una apertura hacia la trascendencia misma de Dios. Volvamos ahora a la respuesta de Virgilio. Le habla Virgilio a Dante sobre esta loba terrible. Tiene una naturaleza tan malvada y ruin que nunca satisface su hambre voraz y siente más apetito después de comer que antes. Es puro hambre, como ella la araña en El Señor de los Anillos. Muchos son los animales con los que se nutre y serán más todavía, hasta que venga el mastín que le dé dolorosa muerte. Él no se alimentará ni de bienes de la tierra ni de metales, sino de sabiduría, amor y virtud, y su patria estará en la pobreza. Profetiza Dante la llegada de un libertador de Italia, de alguien que se saque de encima esta fuerza indomable, aparentemente indomable, de la avaricia. Hay muchas teorías al respecto de la identidad del personaje. Algunos lo asocian al Can Grande de la Scala, este amigo y protector de Dante, o a un hijo suyo. En todo caso, hay también grandes paralelos con la obra de Virgilio, con la Eneida, donde él profetiza también la llegada de algunos personajes que ayudarán a la gloria de Italia y del Imperio Romano. En todo caso, nos habla de que este personaje, contra la avaricia, su patria estará en la pobreza. Será salud de aquella Italia humilde por la que murió la Virgen Camila y heridos Euríalo, Turno y Niso. Bueno, hay una referencia profunda también a la Eneida, como ya mencionamos, la Italia humilde. En la Eneida, en el libro 3, aparece en el verso cuando Eneas divisa por primera vez las costas de Italia, dice precisamente, usa esta expresión, ¿no? La humilde Italia, pero en la Eneida humilde significa las costas bajas, pero no deja de asociarse también a la humildad en el mundo cristiano. Y la Virgen Camila es, bueno, también otro, y Turno, y Euríalo, y Niso, todos personajes de la Eneida. La Virgen Camila es la Virgen guerrera, mucho antes que la doncella guerrera de nuestros romances españoles, o la popularizada Mulan,
en la literatura latina encontramos esta doncella guerrera de los pueblos itálicos. En fin, el mastín echará a la bestia de un lugar a otro hasta que la arroja al infierno de donde la sacó la envidia. Por eso he pensado y decidido por tu bien que me sigas. Seré tu guía y te llevaré desde aquí al lugar eterno donde oirás gritos de desesperación, es decir, el infierno. Verás a los antiguos espíritus dolientes llorando su segunda muerte cada uno. La primera muerte es la muerte física, la segunda muerte es la muerte espiritual. Y verás a los que están contentos entre las llamas porque esperan llegar, cuando sea, a reunirse con las almas venturosas, es decir, las almas del purgatorio. Si tú quieres ir después hasta ellas, alma encontrarás que te guíe, más digna que yo, y con ella te dejaré al partirme, pues el emperador que reina en lo alto, por haber sido yo rebelde a su ley, no quiere que a su ciudad se llegue por mí. Es decir, Virgilio ya le adelanta que lo va a acompañar hasta el purgatorio, pero desde el purgatorio hacia el paraíso lo acompañará otra alma más digna que él, porque él no puede llegar, él no puede llegar hasta las realidades eternas. Volvamos a pensar que si Virgilio representa la literatura antigua, la literatura pagana, precisamente esta literatura, esta filosofía, alcanzan hasta cierto punto. Y la literatura cristiana retoma desde allí en adelante. La literatura cristiana me refiero a la poesía cristiana o a la teología cristiana. Allí están su ciudad y su excelso trono. Feliz aquel a quien llama. Culmina Virgilio haciendo alusión precisamente al paraíso. Yo le dije, poeta, te suplico por aquel Dios que tú no conociste, que pueda huir de este mal y de otros peores, que me conduzcas hacia donde has dicho y vea yo la puerta de San Pedro y a aquellos que están tan afligidos. Las puertas de San Pedro serían las puertas del purgatorio, pero aquí hay como un juego de imágenes con las puertas de la ciudad de Roma, a donde iban los peregrinos en el año santo. El 1300 fue el primer año jubilar, el año de peregrinaciones a Roma, a ver las puertas de Pedro. Y termina diciendo, echó a andar, Virgilio, y yo seguí tras él. Dejamos así, en este canto primero, a Dante iniciando este periplo de búsqueda existencial a la cual estamos todos invitados a seguirlo. Dios los bendiga. Nos encontramos en la próxima.